Raúl Méndez tenía 58 años y más de 30 encima como conductor de tráiler. Un tipo reservado, con una mirada cansada pero firme, curtida por años de asfalto y amaneceres en estaciones solitarias. Siempre decía que no creía en brujas, ni en aparecidos, pero también repetía que la carretera es como el mar, si le das la espalda te traga. Era un miércoles cualquiera cuando recibió la llamada. Una empresa de transportes para la que trabajaba esporádicamente. Transportes. Murillo, nombre genérico, sin logo, con una página web más vacía que útil, le ofreció un flete nocturno. Entrega urgente. Pago en efectivo. Una sola parada. ¿Destino? Preguntó Raúl, anotando con lápiz sobre un cartón de cigarrillos. San Jacinto, respondió la voz del otro lado, seca y rápida. Provincia de San Luis. Raúl frunció el ceño. San Jacinto fue desalojado en el 80 y tantos, ¿no? ¿No fue ahí donde desapareció un colectivo entero? Hubo una pausa, un zumbido en la línea. Luego, la voz volvió. Solo haz la entrega, GPS en la unidad. Nada más. Eso fue todo. Nada de manifiesto de carga, solo una caja metálica cerrada con candado industrial. Nada de guía de ruta, solo un dispositivo GPS que funcionaba con su propia señal satelital, independiente del celular, y un sobre con la mitad del pago por adelantado. Raúl no era tonto. Sabía que ese tipo de encargos solían tener olor a ilegalidad, pero el dinero era bueno, muy bueno, demasiado como para hacer demasiadas preguntas. A las 19:04 salió desde Mendocino, una estación en las afueras de Mendoza, rumbo al oeste. La caja metálica resonaba de vez en cuando con un sonido hueco, como si algo dentro se moviera al ritmo de los baches. No era una caja grande, no como para contener maquinaria pesada, pero pesaba como si llevara plomo macizo. Cuando tomó la Ruta Provincial 143, la niebla empezó a cubrir los laterales del camino. No era espesa, pero era persistente, como si lo acompañara. Las señales se volvían escasas. El tráfico, nulo. Y cada vez que miraba el GPS, la pantalla mostraba una línea roja recta sin fin, sin nombres de calles, sin puntos de control. Las 22:15, la radio CB, que había estado muda toda la noche, soltó un chirrido como de interferencia. «San Jacinto, San Jacinto», susurró una voz femenina, apenas un murmullo, arrastrado por la estática. «Ya casi llegas». Raúl pegó un brinco mirando el aparato. Cambió de frecuencia. Nada. Silencio total. Volvió a mirar al frente y notó que el asfalto cambiaba. De textura. Como si hubiese entrado en un tramo más antiguo, menos transitado. Fue entonces cuando lo vio. Un cartel oxidado, ladeado, con letras gastadas por el sol. «Bienvenidos a San Jacinto. Aquí nadie muere, todos se quedan». Las palabras lo helaron. Quiso frenar, pero algo en su pecho le dijo que no debía detenerse. Apretó el volante y siguió, tragando saliva. El pueblo apareció como salido de una postal antigua. Casas bajas de madera y ladrillo, muchas con los cristales rotos, otras cubiertas por la vegetación. Pero lo más extraño era la luz. Faroles encendidos, parpadeando, como si aún recibieran electricidad. Y a lo lejos, una gasolinera con un letrero de neón titilando en rojo. Había movimiento, siluetas que se deslizaban entre las sombras. Personas, o algo que se les parecía. Quietas, erguidas, observando. Raúl sintió un sudor frío bajar por su espalda. El GPS emitió un pitido. En la pantalla apareció una nueva instrucción. Deténgase en la antigua estación de trenes. Entrega final. Siguió manejando, pero cada metro lo hacía sentir más como si se estuviera alejando del mundo real. La atmósfera se volvió pesada, opresiva. El aire tenía ese olor a tierra mojada mezclada con óxido y algo más, como carne descompuesta. Al doblar la última esquina, vio la estación. Un edificio gris, de tejado alto, con un reloj detenido en las 11:37. El andén estaba cubierto de polvo, pero alguien,
Había limpiado recientemente un espacio justo frente a la rampa de carga. Raúl detuvo el camión y bajó con linterna en mano. La caja metálica tenía marcas de garras en un lateral. No lo había notado antes. Se acercó con cautela, y justo cuando tocó el candado, escuchó un chillido, como si algo dentro se retorciera. Dio un paso atrás. De pronto, sintió que lo observaban. Miró hacia el edificio y allí estaban. Una docena de personas. Inmóviles. Vestidas con ropa de los años 80. Camisas floreadas, pantalones acampanados, peinados fuera de época. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Negros. Completamente negros. Y todos sonreían. «Bienvenido, Raúl», dijo una mujer de cabello lacio, con un vestido sucio de encaje. «Llegaste justo a tiempo, te estábamos esperando». Raúl retrocedió un paso, con el sudor empapándole la espalda y la garganta seca como lija. Aquellas personas frente a la estación no solo tenían los ojos completamente negros, parecían hechos de cera vieja, con la piel pálida, opaca, y los movimientos lentos, como si fueran títeres manipulados desde dentro. «¿Quiénes son ustedes?», logró preguntar con voz trémula. La mujer del vestido sucio ladeó la cabeza, como si intentara entender el idioma. Luego dio un paso al frente. «Somos los que quedaron, y ahora tú también lo serás». En ese instante, la caja metálica en la parte trasera del camión emitió un golpe seco. Luego otro, y otro. Raúl giró sobre sus talones. Algo dentro se movía con desesperación, como si pateara las paredes con fuerza. Cada golpe resonaba por toda la estructura del camión. Raúl corrió hacia la cabina, buscando su teléfono, pero no tenía señal. Ni una barra. El GPS había muerto. Y en la radio CB solo se escuchaba una frecuencia muerta, que de vez en cuando soltaba un llanto bajo, como si una niña sollozara a través de la estática. Fue entonces cuando escuchó la risa, una carcajada infantil, aguda y extrañamente hueca. Provenía de atrás, de la caja metálica. Pero aquello que estaba dentro no era un niño. El metal se abolló hacia afuera, como si una criatura con fuerza descomunal presionara desde dentro. El candado vibró y luego estalló. La puerta cayó con un estruendo, y lo que salió no fue humano. Era bajo, encorvado, cubierto por una tela negra y sucia. Su piel era translúcida, como la de un feto sin formar, y sus ojos, esos ojos, no tenían fondo, solo negrura. No tenía boca, pero de su interior surgía un gemido constante, como una respiración al borde del colapso. Los habitantes del pueblo se arrodillaron al unísono. «Regresó. Después de tantos años», murmuraron todos. Raúl no entendía. Retrocedía, tropezaba, pero no podía apartar la vista de la criatura que lo observaba. No con odio, no con hambre, con reconocimiento. «Eras el único que podía traerlo de vuelta», dijo la mujer del vestido sucio. «La sangre de tu abuelo lo encadenó». «¿Qué?», preguntó Raúl, pasmado. «Tu abuelo fue el último en llevarlo lejos de aquí. En el 84. Pero lo encerró mal, y esa caja volvió sola. Tardó años, pero volvió. Y ahora tú lo liberaste. Lo despertaste». Raúl negó con la cabeza. «Están locos. Están todos locos». La criatura se arrastró hacia él, dejando un rastro de líquido negro en el suelo. El aire se volvió irrespirable, los ojos le ardían. Quiso correr, pero las piernas no respondían. Entonces lo vio, el rostro bajo la piel translúcida. Era él mismo, retorcido, anciano, como si el tiempo lo hubiese devorado. Raúl gritó. Cayó de rodillas, y en ese instante la criatura lo tocó. Solo un dedo. Y el tiempo se quebró. Todo se oscureció. Despertó horas después, o tal vez días,
Estaba acostado en el asiento del camión, el motor apagado, las luces muertas. Afuera, el pueblo de San Jacinto estaba en ruinas. No había luces, no había gente. Todo parecía muerto hacía décadas. La caja metálica seguía abierta, pero vacía. Raúl bajó, tambaleante, y se acercó a la estación de trenes. Donde antes había personas, ahora solo quedaban maniquíes rotos, carcomidos por el tiempo. El reloj aún marcaba las 11:37, pero su sombra en el suelo indicaba que eran casi las 2 de la tarde. ¿Qué fue esto?, susurró, mirando alrededor. Las radio del camión crujió, rompiendo el silencio. Gracias por liberarme, Raúl. Ahora sigue la próxima entrega. El GPS se encendió solo. Una nueva ruta, un nuevo destino. Raúl, sin saber por qué, subió al camión. Encendió el motor. La caja metálica, ahora vacía, seguía vibrando, como si algo nuevo comenzara a formarse dentro. Y mientras salía del pueblo maldito, en los espejos retrovisores, podía ver la silueta siguiéndolo, caminando, avanzando detrás de él. San Jacinto no lo había dejado ir, solo le había dado una nueva misión, una que no había aceptado, pero que tampoco podía rechazar. El camión rugía sobre la carretera, como si nada hubiese ocurrido. Raúl conducía en automático, con los ojos fijos en el asfalto, pero la mente perdida en aquel pueblo que parecía estar suspendido en una dimensión distinta, un lugar donde el tiempo se había detenido, donde los vivos y los muertos compartían el mismo espacio. San Jacinto. Un nombre que ya no podía pronunciar sin sentir que algo dentro de él se quebraba. El GPS marcaba un nuevo destino. Puente Viejo, 66 kilómetros al norte. Una carretera secundaria que bordeaba cerros y atravesaba bosques demasiado espesos. Lo inquietante era que él nunca introdujo ese destino. El GPS simplemente lo había mostrado, y de alguna manera no podía apagarlo. Cada vez que intentaba desviarse, el motor comenzaba a fallar. La dirección se ponía rígida, como si el propio camión se negara a tomar otro rumbo, o como si algo lo estuviera guiando. Durante las siguientes horas, el paisaje se volvió más denso. Los árboles se inclinaban hacia la carretera, como si observaran su paso. El cielo se oscurecía sin razón, y el reloj en el tablero del camión marcaba las 11:37, sin importar cuánto tiempo pasara. Siempre las 11:37. Como si estuviera atrapado, en un instante eterno, pasó por pueblos fantasmas, pequeñas comunidades abandonadas donde las casas parecían consumidas por la humedad y el moho, las ventanas rotas, los postes eléctricos caídos, y en cada uno de esos lugares, el camión aminoraba por sí solo, obligándolo a mirar. En un caserío llamado Los Laureles, vio figuras sentadas en los porches, inmóviles, como estatuas. En El Retiro, cruzó un puente donde los ojos de decenas de cuervos lo seguían con un orden casi militar. Y en cada parada silenciosa, la caja metálica vibraba. Raúl ya no dormía, no comía, solo manejaba. Comenzaba a dudar de su propia existencia. ¿Seguía vivo? En la noche del tercer día, mientras cruzaba una pendiente cubierta de neblina, lo vio, un camión igual al suyo, detenido a mitad de la carretera, oxidado, cubierto de ramas secas, la cabina destruida y un cadáver colgando del retrovisor. Raúl frenó en seco, se bajó temblando. La neblina era espesa, húmeda. Dio unos pasos hacia el vehículo, y entonces reconoció la matrícula. Era su camión, su placa, su marca en el parabrisas, todo, pero cubierto de años, oxidado como si hubiera estado ahí por décadas. Raúl se acercó al cadáver. La ropa era idéntica a la suya, y cuando lo vio de cerca, el cuerpo era él. Un grito le rompió el pecho. Cayó de espaldas, y la radio del camión explotó en estática hasta que una voz suave,
como si hablara desde el fondo de una cueva. Dijo: «Estás repitiendo la ruta, Raúl. Siempre la repites. Siempre fallas». La caja metálica del camión volvió a vibrar violentamente, esta vez con más fuerza. Algo se golpeaba con furia desde dentro. Raúl corrió, subió a la cabina, encendió el motor. ¡No! ¡No otra vez! La radio se encendió sola. «La entrega no ha terminado. Puente Viejo te espera». El camión arrancó con un bramido y se lanzó colina abajo. Pero Raúl no era quien controlaba el volante. El camión se movía solo, y en el espejo retrovisor, el cadáver seguía colgado, sonriendo. Cuando el sol asomó entre las montañas, Raúl estaba en un nuevo pueblo, uno que no existía en ningún mapa. Un letrero polvoriento decía: «Puente Viejo, bienvenidos los que no temen la oscuridad». El lugar era una serie de casas de madera inclinadas por el peso de los años, pero lo que más llamaba la atención era el puente colgante que atravesaba, un abismo oscuro. Un cartel oxidado colgaba en la entrada del puente: «Solo los cargadores cruzan». La caja del camión comenzó a temblar. Esta vez, no por golpes, sino porque algo se abría desde dentro. Un sonido húmedo, como carne desgarrándose, brotó de la parte trasera. Raúl bajó, se acercó a la puerta, dudó, la abrió, y lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro de la caja había una réplica exacta de él, dormida, conectada a tubos, con los ojos vendados y la boca cosida. Pero no era solo una réplica. Estaba vivo, respiraba. Un hombre apareció detrás de él sin hacer ruido. Un anciano con sombrero y un abrigo largo. «Ese eres tú», dijo con voz ronca. «El que nunca despertó, el que siempre entrega». ¿Qué significa esto? Que este camino no es nuevo, Raúl. Todos los que manejan este camión terminan trayéndose a sí mismos. Raúl temblaba. ¿Por qué? Porque tú no manejas el camión, Raúl. El camión te maneja a ti. En ese momento la réplica abrió los ojos bajo la venda. No tenía pupilas, solo oscuridad. Y murmuró algo que heló la sangre de Raúl. «Ya no puedes bajar». «¿Bajar de dónde?», preguntó con la garganta cerrada. Pero la respuesta estaba frente a él. El puente colgante. El camión comenzó a avanzar solo, rodando lentamente hacia la estructura que parecía tambalearse bajo su peso. Raúl solo podía seguirlo. Y detrás de él, en las ventanas de las casas, decenas de rostros sin boca lo observaban. La última entrega había comenzado, y no habría retorno.